A ver, vamos a revisar ahí si ahora sí tenemos audio. Me decían que no teníamos audio. Y bueno, les pido de favor que podamos compartir la transmisión. Vamos a ver, aquí me están monitoreando para checar si tenemos. Ok, ahora sí. Bueno, les decía que me hicieran el favor de compartir. En este momento yo acabo de compartir a los diferentes grupos que tenemos en Facebook y saludarles, decirles que les extrañamos mucho, pedirles que compartan para llegar a más personas. Vamos a tratar de estar aquí pendientes de la transmisión. Me dicen que queremos también saludarles y, ¿por qué no? Pedirles también que nos digan desde dónde nos están viendo en este momento. Queremos saludar ya a algunas personas. No entré desde un inicio en mi dispositivo por estar compartiendo, pero en este momento pues veo a Ever Lozano, a Juan Manuel Torrellas desde Canadá, a María Damaris Restrepo, a Marilu Castillo, Elizabeth Betanzos, Carmelita Heredia, Jaime Zavala, Susana Ágape, Elizabeth Betanzos, ya lo había comentado, Leti Amaya, Norma Soto, Andrea Migón desde Canadá, Erika Sosa, Aarón Baruch desde San Diego, Normita Soto también, Marina López, bueno, son muchos. Queremos saludarles a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Bueno, como ustedes recordarán, hemos estado o ha estado compartiendo con nosotros el apóstol Rafael acerca de lo que es Cristo en nosotros o cómo también nosotros estamos en Cristo, cómo somos uno con Él. Y quiero hablarles un poquito de manera histórica sobre un pasaje de la Escritura que fue extraordinario. La mayoría recordamos este pasaje, es en Juan capítulo 17. Y sin duda, pues fue una oración extraordinaria de parte de Jesús, donde podemos ver la confirmación de alguna manera o cómo se estaba llevando a cabo, gestando el plan redentivo, pero sobre todo lo que quedaría expuesto en ese momento, que sería el nuevo pacto, la realidad presente que podemos vivir el día de hoy, la verdad presente y todos estos aspectos. Entonces, quise compartir con ustedes y que analizáramos un poquito de manera detallada lo que dice este pasaje. Y voy a permitirme leerles de inicio este pasaje y a lo mejor haciendo algunos análisis interpretativos directos sobre lo que dice Juan 17. Voy a comentar. Me gustaría mucho que pudieran de alguna manera hacer sus comentarios acerca de lo que estén escuchando. Vamos a tratar de estar pendientes de lo que ustedes también comenten. Y dice de esta manera, en algunas escrituras o en algunas Biblias, en algunas versiones, se menciona este pasaje, Juan 17, como la oración del sacerdote, podríamos llamarle nosotros, ¿verdad? La oración del sumo sacerdote. Y dice de esta manera, estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos la manera en la que inicia Jesús esta oración y podemos ver que la palabra glorificar es la palabra doxazo, que se deriva de la palabra doxa, que es la gloria de Dios, y también tiene que ver con una connotación de honra. Entonces, exaltar también, sabemos a lo que iba a ser expuesto Jesús. Recuerden que esto era justamente antes de la crucifixión y estamos analizando todo esto que Jesús estaba diciendo en esta oración. Dice, como le has dado potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, fíjense nuevamente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también el Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad, sabemos que habla de autoridad, gobierno, ¿verdad? Exousia era algo que estaba fluyendo a través de él, desde el mismo Padre, un derecho, una jurisdicción, la libertad del poder, la potencia, potestad. Dice, me has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna. Y aquí empezamos con las primeras cosas extraordinarias. No estaba hablando nada más de una vida común. Hemos estudiado y sabemos que hay diferentes tipos de vida. Hay la vida
bios, que es la vida biológica de nuestro cuerpo, hay la vida psique, que es la vida de nuestra alma, nuestra mente, nuestro intelecto, voluntad, emociones, pero aquí la palabra vida se refiere a la vida Zoe, para que dé la vida Zoe, la vida misma de Dios, la vida del Espíritu, eterna, continua, en todo momento, a todos los que le diste. Entonces, esta era la autoridad que Dios le había dado a Jesús a través de la muerte y resurrección de Cristo, para que Él les pudiera o nos pudiera otorgar la vida Zoe. Aquí estamos viendo de manera legal cómo estaba siendo todo establecido. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan, y aquí la palabra conozcan viene de la palabra ginosco, que la palabra ginosco podemos extraer o entender que es el conocimiento de la fuente misma, de donde viene el conocimiento, sería de Dios mismo. Entonces, ¿qué es entender, comprender, entender, darse cuenta, reconocer, vivir esta misma vida? Es algo extraordinario que el Padre estaba haciendo a través de Jesucristo. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. La palabra enviado, también algo común que hemos escuchado en este tiempo, es la palabra apostelo. Él había sido apostolado, tenía una misión apostólica, era el apóstol de apóstoles, era el enviado de enviados, era Jesucristo mismo siendo enviado por el Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Estaba cumplido todo para que pudiera darse el siguiente paso. Ahora pues, Padre, glorifícame. Nuevamente utiliza la palabra glorifícame. Tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de la fundación del mundo. Aquí podemos ver cómo era el plan eterno que había sido establecido desde antes de la fundación del mundo, desde lo eterno, como el plan redentivo, como el nuevo pacto había sido establecido desde mucho antes en nuestra propia tiempo cronológico, sino que había sido dispuesto en la eternidad. Y cuando dice cerca de ti, fíjese qué interesante, es la palabra para griega, que significa junto a, al lado de, retiene la misma variedad de aplicación. Junto a, recuerden que ellos eran una misma persona de la Trinidad, y sin embargo este pacto estaba siendo establecido entre ellos mismos. Esto de cerca de nos haría pensar que como que estaban un poco cerca el uno del otro, pero realmente eran juntos llevando a cabo este plan eterno desde la eternidad. He manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos recibieron y han conocido verdaderamente, nuevamente ginosco, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El mundo, aquí es la palabra cosmos. El cosmos, de ahí se deriva la palabra cosmético. El cosmos es una cubierta, es algo que no está evidenciando necesariamente la realidad, sino es algo que ha cubierto. Entonces, aquí podemos entender que cuando en muchas veces la escritura menciona cosmos, se está refiriendo al sistema del mundo, a lo que ha cubierto al mundo, que no necesariamente es el diseño original de Dios. Entonces yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no ruego por el sistema, no ruego por esta cubierta que ha sido puesta sobre el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, en el cosmos, mas estos están en el mundo, todavía están dentro de un sistema, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Y fíjense qué interesante la palabra guárdalos, y ahorita vamos a ver también un poquito de detalle acerca de algunas de las cosas que vemos, es la palabra teros, es guardar de pérdida o de daño, propiamente de mantener el ojo sobre ellos,
propiamente prevenir que escapen, implica fortaleza o líneas completas militares de aparato. Figurativamente cumplir un mandato por implicación de tener en custodia, estar protegido literalmente, y todas estas cosas tienen que ver con guardar, conservar, custodiar o reservar. Qué interesantes los términos que Jesús utiliza dentro de esta oración del sumo sacerdote. Otra connotación de tereo es consérvate o conservar puro, conservados en el amor de Dios, guardar. Qué impresionante esto, tereo relacionado con téresis, guardar, custodiar. Qué impactante lo que Jesús estaba pidiendo por cada uno, no solamente sus discípulos, que lo vamos a ver ahorita, sino también más adelante por quienes más estaba pidiendo. Y dice, yo vengo a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una sola cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Él estaba sirviendo porque no había manera de que ellos pudieran ser guardados de una manera espiritual o interna, sino que él estaba fungiendo con una forma de protegerlos del cosmos, porque no habían sentidos espirituales todavía en ellos a causa de que Cristo y el Espíritu Santo no venía aún a morar a ellos, y Cristo era la luz que alumbraba en ese momento, iba a traer la vida eterna, pero también el alumbramiento de la verdad sobre las tinieblas que existía sobre la humanidad. En tu nombre a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Todos sabemos a quién se refería, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Y aquí podemos extraer nuevamente algo extraordinario. Mi gozo. ¿Qué significa la palabra gozo? Veamos qué es gozo. La palabra gozo viene de la palabra griega jará, que es alegría, gozo, gozoso. Pero podemos encontrar algunas cosas más impresionantes, como un estado de regocijo, motivo de alegría, gozo, deleite. Fíjense qué interesante todo esto. Era un estado que representaba también una plenitud. El gozo está asociado con la vida. Las experiencias dolorosas habían preparado para que pudiera experimentarse verdaderamente y se pudiera sentir el gozo real y verdadero. Todo lo que el mundo fue antes de fue solamente una manifestación o una preparación para poder verdaderamente experimentar el gozo eterno, el gozo pleno, que únicamente podríamos ser partícipes de él a través de Jesucristo. Entonces, para que mi gozo sea cumplido en sí mismos, la extraordinaria gracia de Dios, el deseo de Dios es que nosotros pudiéramos sentir el gozo pleno de Dios. Y aquí podemos reafirmar, porque dice que mi gozo cumplido en sí mismos. Y la palabra cumplido viene de la palabra pleró, que la palabra pleró es hacer repleto, atiborrar, rellenar de ese gozo del cual estábamos hablando, satisfacer, hacer perfecto, llenar, atestar, completar, plenitud, cumplidamente, cumplido. Entonces, pueden ver de qué manera Jesús estaba estableciendo de manera profética todo lo que iba a acontecer a raíz de esa vida misma, de la vida que estaba hablando, de la vida eterna, la vida Zoe, que vendría a ser impartida en nosotros. Aquí está desglosando muchos de los elementos que tendrían que contener esa vida misma que ahora venía a nosotros. Qué maravilloso es esto. Les pedimos que compartan para poder llegar a más personas. Quiero saludar a algunas personas. Aquí veo que conectado a Marisol Rodríguez de López, María Teresa Bailati, a Martín Uribe, a la pastora Marita González, Jorge Valles, Próspero Saldaña, Mario Hernández, Rubens Portacho, Vicente Enríquez, Ana Pat Martínez, Joel Casas, Octavio de Gracia. Y bueno, voy a tratar de seguir nombrándolos algunos en la medida que sea
posible. Pero qué extraordinario podemos ver todo esto que Jesús estaba estableciendo de una manera extraordinaria. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, no son del cosmos, no son de algo prefabricado, de una cubierta que no es la cubierta real, que no era lo original, como tampoco yo soy del cosmos. Era exactamente lo que Dios estaba manifestando, que este sistema que prevalece aún en la actualidad no era realmente o no es realmente el verdadero diseño de Dios. No ruego que los quites del cosmos, sino que los guardes del mal. Recuerden que para que este cosmos sea modificado, erradicado, mejor dicho, somos nosotros los hijos de Dios los que somos los encargados de establecer la realidad de lo que Dios establece, el reino de Dios, la cultura del reino, lo que verdaderamente es y tiene que ser manifestado por ti y por mí en este tiempo. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y bueno, la palabra santifícalos también nos da una idea. Podemos ver que la palabra santifícalos viene de la raíz griega hugiazo, que significa santificado, purificar, hacer santos. Ya desde ahí podemos ver que Cristo o Jesucristo estaba estableciendo que íbamos a ser purificados, que íbamos a ser santificados a través de su obra redentora. Y recordemos que también santificar significa dedicar, consagrar, separar. Son algunos de los términos que podemos entender por la palabra santificar. Y debemos de entender también, amada familia, que el aspecto de la santificación en el Espíritu es un hecho inmediato. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la única manera en que Cristo pudiera hacerse uno realmente en nosotros y establecer la vida Zoe, la vida del Espíritu en nosotros, era haciendo morir al viejo hombre y renacernos en un nuevo espíritu, un espíritu vivificado, donde nuestro espíritu tenía que ser totalmente santo, perfecto y justo para que Cristo pudiera no solo cohabitar, sino ser una común unión en espíritu con nosotros. Así es que en el espíritu esto es algo inmediato, pero también la escritura habla de una santidad que habla de la vida teleios o de manifestar la santidad de Dios, que esto tiene que ser invadido a nuestra alma y donde a medida del crecimiento y el incremento de la semilla incorruptible que es Cristo en nosotros, el alma va siendo modificada a través de del que podemos captar por nuestros sentidos espirituales y poder gobernar sobre los sentidos naturales que hay en el alma, para que nuestra alma entra en un proceso de transformación, de santificación, que es lo que el apóstol Pablo en Romanos establece como la renovación del entendimiento. Y esto sucede y vamos siendo santificados a nivel del alma, pero a nivel del espíritu hemos sido hechos santos, justos y perfectos. Entonces aquí podríamos entender el hecho de santificarlos en tu verdad como el hecho indiscutible e inmediato en el espíritu que podríamos recibir, porque fíjense qué extraordinario, dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la palabra verdad? Aletheia. ¿Qué es la aletheia? La realidad que ahora vivimos en Cristo, la vida misma de Cristo, la nueva naturaleza que hay en nosotros. Entonces somos santificados inmediatamente en el Espíritu por esa aletheia que hay ahora en nosotros, que es la verdad presente, el nuevo pacto, la nueva identidad, la común unión con Cristo que hay en nosotros, y nuestra alma va siendo procesada y santificada, vamos teniendo una vida anástrofe, es decir, un estilo de vida que va manifestando el gobierno que hay en nosotros. Por eso no podemos permitirnos, cuando ya somos santos, justos y perfectos en el Espíritu, permitir que nuestra alma gobierne nuestra vida y manifieste un estilo de vida, una vida anástrofe que tenga que ver con una vida carnal. Tenemos que dejar que nuestra vida anástrofe, que es el reflejo de lo que nos gobierna, realmente sea el estado de perfección que ahora tenemos en el espíritu y que está de alguna manera transformando. ¿Por qué? Por la formación, conformación de Cristo, transformación en nuestras vidas y manifestación de Cristo a través no solamente
del espíritu, sino de nuestra alma que ha sido o está siendo procesada por esa formación, por ese incremento de Cristo en nosotros y que tendrá que ser también manifestada a través de nuestro cuerpo. Qué glorioso es que cada uno de nosotros tenemos esa semilla incorruptible que es Cristo en nosotros, pero debemos de ser conscientes de que debemos de rendir nuestra humanidad, rendir nuestros sentidos naturales, nuestra voluntad al incremento de Cristo y el gobierno de la vida sobre nuestras vidas para que esto sea manifestado también a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y aquí diríamos, pero ¿cómo que me santifico si Jesús no había pecado? Bueno, porque hacer santo no solamente dijimos es presentar una situación libre de pecado como normalmente se nos ha enseñado, sino también tiene que ver con honrar lo que es santo, dedicarse a algo, consagrarse en algo, tener el servicio y la lealtad a Dios. Esto también es ser santo o estar santificado. Consagrar también es separar lo que es necesario separar, no solamente nosotros separarnos, sino separar de nosotros lo que no es de acuerdo a lo que es el diseño de Dios o el propósito eterno de Dios. Entonces, y yo por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados o sean transformados y que sean puestos en este estado, en verdad, en aletheia, en la nueva realidad que van a poder obtener a través de Jesucristo. Maravilloso. Yo no sé ustedes, pero yo cuando hablo de esto me maravillo de la gran misericordia, el gran amor, el propósito eterno del Padre, que es el deseo amoroso de Él mismo de darse a conocer a través de Jesucristo, que ha sido impartido en ti y en mí, que somos su iglesia, para poderlo manifestar y que realmente Él sea el todo en todos. Mas no ruego, dice después, solamente por estos que eran sus discípulos en ese momento, y aquí es lo extraordinario de ver cómo Jesús estaba adelantando a los tiempos. Dicen, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Jesús, antes de ir a la cruz, estaba orando por ti y por mí, porque Él sabía desde la eternidad, porque Dios mismo en su omnisciencia sabía que nosotros podríamos creer y íbamos a creer en el futuro de todo lo que estaba siendo establecido. Así es que desde ese entonces Jesús mismo estaba orando ya por ti y por mí, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que fue extendida a todas las naciones de la tierra, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, fundidos como una sola unidad, una unidad indivisible que es más allá de lo terrenal, más allá de cualquier situación, o una unión eterna, perfecta y majestuosa, porque es lo más grande que puede existir. Y yo, la gloria que me diste, les he dado. Esa doxa, esa manifestación gloriosa también nos la ha dado a nosotros para que seamos una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Qué maravilloso, ¿verdad? Podemos ver el deseo ferviente, podemos ver la forma en la que Jesús estaba cumpliendo con esta asignación. Todos sabemos que estaba en una forma humana, literalmente en su cuerpo, que tenía sentimientos. Todos conocemos el hecho de cuando le dijo al Padre que si se podían hacer las cosas de otra manera. Pero fíjense qué impresionante. La palabra consumadamente dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. ¿Qué es la palabra consumadamente? Es la palabra que les mencioné hace rato, que es la palabra teleio. Entonces, para que todos sean una sola cosa con nosotros, es decir, una cosa perfecta, una cosa cumplida, una cosa completada, una cosa plena, porque lo que está en Cristo
pleno es, porque lo que está en Cristo perfecto es, porque lo que está en Cristo es una obra consumada, es una obra cumplida, algo que fue realizado por el único que podía realizar las cosas, porque nosotros no podíamos hacerlo. Sin embargo, en Cristo quedaron consumadas todas las cosas, y de esta manera, cuando dijo el consumado es, dijo teleio es decir, fuimos consumados a través de la obra redentora de Cristo. Y qué maravilloso es que Él completó, perfeccionó esta nueva unión, esta nueva forma de vida que ahora podemos disfrutar, que es la vida misma del Padre y del Hijo en nosotros. Quiero mandar un abrazo al apóstol Rafael Ugarte, que está conectado en este momento. Les recordamos compartir la transmisión. Le voy a pedir a mi esposo que ponga aquí a nombre de Agua Viva, que compartan y que fije ahí el comentario. Y le mandamos un abrazo al apóstol Rafael Ugarte, que nos está viendo, a nuestra amada pastora también Rosy, y a todos ustedes que nos están viendo en este momento, les mandamos un abrazo gordo donde quiera que estén. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también donde yo estoy. ¿Se fijan cómo Jesús estaba estableciendo una posición desde ese momento? Pero fíjense cómo nos da claridad cuando vemos las palabras originales. Cuando dice, para que ellos estén donde yo estoy, la palabra estoy es la palabra griega eimi, que es procedente indicativo o una forma prolongada de yo existo, para que ellos estén donde yo existo. ¿Se dan cuenta? Para que ellos estén en la plenitud eterna, para que ellos vivan la vida del Espíritu, para que ellos puedan vivir el mismo ámbito que yo vivo, que el mundo espiritual es más allá del mundo natural y el mundo natural se derivó de lo natural, de lo espiritual, perdón. Entonces, qué extraordinario ver que Jesús estaba estableciendo que quería que nosotros estuviéramos con Él en la misma plenitud en la que Él existe. Por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. El mundo no tenía la posibilidad de conocer esa fuente de vida, no había experimentado porque había una muerte espiritual en el hombre, y Jesús lo que estaba haciendo era poderle dar la oportunidad al hombre de poder conocer realmente a Dios, de poder experimentar esa fuente de vida, de poder conocerle en la manera real, que pudiéramos vivirlo realmente cada uno de nosotros. Estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre y manifestaré para que el amor que me has amado, con el que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Y la palabra amor ahí, me imagino que han de imaginarse o que han de saber cuál es la palabra, pues es la palabra agapao, que proviene de la raíz ágape, que es el amor que proviene del Padre, que es un amor que nosotros no podríamos producir, no podemos producir de forma humana, sino simplemente por la naturaleza que ahora hay de Dios en nosotros, es como podemos verdaderamente expresar este amor ágape que pueda fluir a través de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso? Esta oración de este sumo sacerdote, ¿por qué? Porque Jesús iba a ser el sacrificio que tendría que ser presentado. Él era el mismo, el sumo sacerdote que presentaba el sacrificio, pero se presentaba él mismo, llevando la sangre del sacrificio, que era su propia sangre. Qué maravilloso es que Jesús mismo estaba estableciendo no solamente un perdón de pecados temporal, sino que ahora estaba estableciendo un sacrificio que sería una sola vez y para siempre, y no para obtener algo temporal, sino para obtener algo eterno. La posición en donde él estaba, donde él existe, era la posición que ahora Jesús estaba pidiendo al Padre, que era algo que habían pactado desde la eternidad. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad y este maravilloso amor, esta maravillosa misericordia de querer ser no solamente Dios, sino el poder ser nuestro Padre, el poder ser nuestra propia naturaleza, el poder ser parte de ti, el ser tu propia familia, el ser uno con tu Hijo, el que al vernos ves al Hijo. Qué maravilloso y qué extraordinario, Señor.
el poder haber hecho esto. Jesús mismo sería el olor agradable que subiría al Padre, el incienso, el perfume que subiría, llevado por el sumo sacerdote, como lo hacía al poner el incenciario en el lugar santísimo. Él era el incienso, el perfume agradable. No os ruego solamente por estos, los que están vivos, sino por cada uno de los que habrán de creer, aún los que no han nacido en este tiempo. Jesús ya había orado por cada uno de ellos. Lo que Jesús hizo hace más de 2000 años fue sumamente importante. Pero lo más importante es lo que Cristo está haciendo hoy en día a través de ti y de mí, que Él se está manifestando, que Él está siendo expuesto a las naciones, que Él es manifestado a través de cada uno de nosotros, que Él está dando el conocimiento a la iglesia verdadera de quiénes somos, que somos Cristo mismo manifestado a las naciones, que somos los brazos, somos las piernas, somos la boca de Cristo mismo expresándolo a través de este tiempo y de este momento tan especial que estamos viviendo. Diga conmigo, acompáñeme en esta declaración: su nombre está en mi boca, pero también mi nombre está en la boca de Cristo. Él es, dice la Escritura, que Él es nuestro, quien intercede por nosotros ante el Padre. Qué extraordinario es saber todas las maravillas que Dios ha hecho, sigue haciendo y está haciendo y seguirá haciendo a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo fue Jesús uno con el Padre? Jesús hacía lo que el Padre lo que veía al Padre hacer. Perdón. ¿Cómo podemos llevar a cabo la voluntad del Padre? ¿Cómo podemos ser realmente un ejemplo, una evidencia de Cristo mismo en esta tierra, cumpliendo los diseños de Dios, estableciendo el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, para que nuestros sentidos naturales sean gobernados por la vida del Espíritu y así ser verdaderamente ser humanos integrales en toda la concepción de lo que Dios estableció para el ser humano? No un ser humano que fuera gobernado por las emociones, no un ser humano que murió a su parte espiritual y se dejaba gobernar por los sentidos naturales, que creó filosofías, que creó estados de pensamiento, escuelas de pensamiento, sino por esa reconexión, por esa resurrección del hombre que estaba muerto y que ahora fue vivificado a través de Jesucristo, podamos tener verdaderamente la comunión que ahora tenemos con el Padre. Pero no solamente eso, la expresión de la ley del Espíritu de vida que está dentro de cada uno de nosotros, ser la expresión misma de Cristo, sanar como Cristo lo hizo cuando tú ores por una persona, porque es Cristo mismo unido contigo, orando por esa persona, estableciendo los diseños correctos, generando ideas creativas que la misma mente de Cristo está generando a través de tu vida, trayendo la resolución de problemas para el mundo, porque el mundo no podrá encontrar en su mente finita lo que hay en la mente infinita de Dios, que es la resolución de cualquier circunstancia que pueda haber en este mundo, porque será la misma vida de Dios, la misma mente de Cristo la que estará manifestando las soluciones a través de tu vida, en tu asignación personal, a través de todo lo que tú hagas. La gloria que el Padre le dio a Cristo es la gloria que nos ha dado juntamente con nosotros, porque nosotros somos uno juntamente con Cristo. Qué impactante es ver la obra redentora que Cristo hizo con cada uno de nosotros, sus hijos. Tanto nos amó el Padre que le plació convidarse con nosotros mismos y convidar la vida misma divina dentro de cada uno de nosotros. Por eso también es que nosotros debemos de santificarnos a nosotros mismos, no solamente estableciendo un estilo de vida, una vida anástrofe de acuerdo a una ley que gobierna nuestra vida o que debe gobernar nuestra vida, que es la ley del espíritu de vida, sino también santificándonos, apartándonos de lo que es el cosmos, de lo que es lo cosmético del mundo, todo lo que es aparente, todo lo que pudiera ser algo maquillado, pero que no verdaderamente es lo que Dios establece. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de ser religiosos y de que todo lo que no venga en la Escritura, eso no es algo que podamos o no podamos hacer. Cada uno de nosotros sabemos y el Espíritu mismo da testimonio de las cosas de las cuales debemos de caminar y seguir adelante. No podemos negociar las cosas que son del Espíritu, no podemos negociar las cosas que son verdaderas, no podemos negociar los principios de Dios, porque ahí no estaríamos separándonos del cosmos, sino nos estaríamos dejando llevar
Por eso el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, no te conformes a esta era. No te acostumbres al mundo, no hagas las cosas como todo mundo las hace, porque tú eres la luz de este mundo, tú eres la sal de la tierra. ¿Cómo? Manifestando la verdad que hay en nosotros, la realidad que hay en nosotros, esa aletheia, esa verdad presente, ese nuevo pacto, esa misma vida de Cristo en nosotros, que va en incremento en cada uno de nosotros, esa semilla incorruptible que fue sembrada en cada uno de nosotros y que nosotros somos los responsables de permitir que siga creciendo y creciendo en nosotros hasta que sea desbordada de cada uno de nosotros y manifestado en todo lo que nosotros hacemos. Santificar es separarse, es consagrarnos a Dios. Así es que Jesús dice, yo me voy a consagrar o separar por ellos. ¿Y separar de qué? Jesús no se tenía que separar del pecado, como les había dicho anteriormente. Él no había pecado y no había nacido en pecado. Entonces, ¿de qué era lo que Jesús tenía que separarse? Bueno, de que yo soy uno con el Padre y que el Padre era uno con él y que él no estaba para agradar al mundo ni hacerse partícipe del sistema del mundo, sino separarse de lo que no era la realidad del mundo y establecer lo que era el reino de Dios en ese tiempo y en ese espacio. Para darles el ejemplo a ellos, para que ellos pudieran ver cómo él era uno con el Padre, que no era uno con los demás, que no era uno con el sistema, sino que realmente estaba separado por esa unión indivisible que tenía con el Padre. Yo me voy a separar, me voy a consagrar, me separo de mi propia voluntad. ¿Recuerdan que se tuvo que separar de su propia voluntad? Cuando él le dijo, Padre, no habrá, voy a parafrasear, Padre, no habrá otra manera de que hagamos esto, de salvar a la humanidad, de que nos podamos impartir en estos seres humanos. No habrá otra manera que no sea por medio de la crucifixión. Y sin embargo Jesús concluye diciéndose, mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué estaba haciendo él en ese momento? Santificándose, separándose de su voluntad, separando sus sentidos naturales. Los sentidos naturales deben ser puestos al servicio de los sentidos espirituales y de la realidad eterna y de la vida misma de Cristo que ahora está en ti. Cuando tú eres almático, como tantas veces nos ha enseñado el apóstol, es poner los sentidos naturales por encima de la vida espiritual, y esto jamás tiene que suceder. Tus sentidos naturales tienen que estar siempre bajo el gobierno de la vida misma de Cristo, de la vida Zoe que está dentro de ti, de la vida misma de Dios, de Cristo manifestándose, gobernando a través de todo lo que hay en tu vida. Se estaba consagrando, aun y cuando no tenía una voluntad pecaminosa, porque no había nacido en pecado, porque se había guardado, pero estaba decidiendo hacer la voluntad del Padre y no la del cosmos. ¿Recuerdan que hubo quienes trataron en algún momento de desanimarlo? ¿Se acuerda que Pedro mismo le decía que no hiciera las cosas de esa manera? Y Jesús fue fuerte y en su propósito y en su determinación le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Acaso tenemos esa determinación? Y no estoy diciendo que le diga a los que traten de desviarlos, que les diga Satanás, porque de hecho la palabra Satanás era engañador, era mentiroso. En ese momento Jesús estaba determinado a cumplir con su propósito. Estaba cierto de que tenía que hacer la voluntad del Padre, y a quien le estaba hablando en contra de esa realidad, de esa aletheia que estaba viviendo en ese momento, les dijo, no te quiero escuchar, no me voy a dejar engañar por lo que puedas decirme, no voy a dejar que lo cosmético del mundo, lo cosmético del sistema se introduzca en mí y pueda de alguna manera afectar lo que yo estoy viniendo a hacer. ¿Acaso tenemos esa determinación? ¿Sabe qué? Hagámoslo. Porque cuando hagamos las cosas de esa manera, lo único que vamos a poder experimentar en nuestras vidas es la manifestación gloriosa a través de nosotros, es la manifestación de Dios, el gobierno de Dios y la expresión misma del propósito cumpliéndose en nuestra vida, siendo que Él sea el todo en todos y cada uno de nosotros. Ser uno con el Padre significa que tenemos que separarnos de nuestra propia voluntad. Él podría no haber ido a la cruz si hubiera querido. De hecho, recuerdan cuando en Pedro, cuando le dijo a Pedro en Mateo 26:52, le dijo lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Recuerdan cuando le cortó la oreja ahí a ese hombre romano? Dice, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él
¿no me daría acaso más de 12 legiones de ángeles? Una legión romana era de 6,000 hombres de infantería y 300 a caballo. Y Jesús estuvo en la cruz de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y en los últimos momentos de su agonía, dice la Biblia, que el Padre se separó del Hijo, porque todo el pecado había ido sobre el Padre y no podían estar de una manera unida en ese momento. Y volteó su rostro y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él fue separado de Dios en ese momento. ¿Se acuerdan del primer Adán? Cuando pecó, se separó de Dios, pero Adán se rebeló contra Dios. Nunca entendió a Dios. Cuando Adán pecó, esa misma tarde, en la brisa de la tarde, le aparece Dios y le dice, Adán, ¿en dónde estás? ¿Qué estaba haciendo Dios? Adán estaba separado de Dios porque su pecado lo había separado de Dios, pero Dios lo fue a buscar. No sabemos si no nos corresponde el pensar o querer creer cómo sucederían las cosas, pero ¿qué hubiera pasado si Adán verdaderamente hubiera reconocido su falla y se hubiera arrepentido? La verdad es que no lo sabemos qué podría haber pasado. Pero esto fue lo que Adán hizo, apartarse y separarse de Dios. Había una muerte espiritual que lo había llevado a una división que no dependía ya de él porque había sucedido de esta manera. Sin embargo, esto llevó a una separación tremenda entre Dios y el hombre, y solamente Jesucristo fue quien pudo volver a unificar esa situación, y el pecado no lo pudo retener por la justicia de él mismo, porque él fue de hecho también justificado por las acciones de él mismo, llevando todo el pecado de la humanidad sobre él mismo. Qué glorioso y extraordinario saber que Dios nos llevó a una posición donde podemos estar juntamente con Cristo, donde estamos juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. El tiempo corre muy rápido. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si quieran mencionar algo acerca de lo que están escuchando. Vamos prácticamente ya a dar por concluida esta transmisión. Quiero dar ese tiempo nada más para si hay algún comentario, algo que quieran exponer, algo que quieran comentar acerca de esto que Dios les está hablando en este momento. Y qué maravilloso es que podamos verdaderamente hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas, que es que Cristo se ha manifestado, poderle manifestar a él a través de ese Cristo impartido dentro de cada uno de nosotros. Es maravilloso. Jesús estuvo alrededor de 30 años haciendo lo que él tenía que hacer en su tiempo común, en su asignación terrenal, pero sabemos que a los 30 empezó con este ministerio glorioso en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y empezó su ministerio de una manera sin que nada se opusiera, sin que no perdiera de vista el objetivo, cumpliendo lo que el Padre le había asignado. Y eso es lo que el Padre también está esperando, que nosotros podamos manifestar ese Cristo decidido que ya está en ti y ya está en mí, y que nosotros somos los que le permitimos ser manifestado en todo lo que hagamos en esta tierra. No permitas que el cosmos, que la cosmética, lo cosmético de este mundo te distraigan de lo que tienes que llevar a cabo en tu vida. No te distraigas de las cosas banales. Lleva a cabo la asignación divina, lleva a cabo la manifestación, que seas transformado para que puedas manifestar a Cristo a través de tu vida. Debemos de renovar nuestro entendimiento, siendo cada vez más diestros en la palabra, siendo expuestos a la palabra de revelación, para que pueda ser efectivo en tu asignación y que Cristo sea manifestado en todo lo que haces. No, parece que no hay comentarios, solamente amenes. Si hay alguien que quiera comentar algo, adelante. Estamos por dar por terminada esta emisión. Les agradecemos mucho el estar conectados, el estar compartiendo este maravilloso tiempo con nosotros, esta maravillosa verdades que recibimos. Agradecemos a nuestro apóstol por todo lo que comparte con nosotros y nos enseña. Dice J. Amparo González, manifestar a Cristo para que miren otros que no creen. Exactamente, para que miren a Cristo en nosotros y puedan creer. Así es, J. Amparo, excelente aportación.
El ataque del mundo viene por la mente, pero nosotros tenemos al Espíritu que debe de gobernar nuestra mente y así llevar a cabo nuestra asignación y nuestro propósito terrenal que tiene que estar siempre sujeto al propósito eterno. Carmelita Heredia dice, pastor, muchas gracias por bendecirme con la palabra. Un abrazo, Carmelita, le mandamos un fuerte abrazo. Toda la familia, la familia pastoral, a cada uno de los que nos están viendo. Qué maravilloso, de veras. Les damos muchas gracias por estar conectados y empecemos cada uno de nosotros a tomar las determinaciones correctas en nuestras vidas, llevando la manifestación gloriosa de Cristo en cada uno de nosotros. Dice Jaime Zavala, entonces entre más se manifieste Cristo en mí, más se extiende el reino de Dios y nosotros somos solo el vehículo de Cristo con una limpia conciencia. Así es, Jaime, Cristo es quien se manifiesta a través de nosotros. Recuerden, les comento, Federico Lara dice, saludos, pastor, muy buen mensaje. Les vuelvo a recordar el concepto o la definición de propósito eterno y prácticamente con esto estaríamos cerrando. Propósito eterno es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer. Recuerdan que dijimos que era el ginosco, el conocer la fuente de vida, el poder llegar al conocimiento real, al poder sentirlo. Bueno, el Padre está deseoso de darse a conocer, de que lo podamos sentir, que lo podamos experimentar a través de Jesucristo, que ha sido impartido en ti y en mí, que somos su iglesia, para que Cristo sea el todo en todo y que realmente nosotros podamos manifestarle. Saludos, Federico Lara. Fátima, te mandamos un fuerte abrazo, dice, así es, porque no quiero que las cosas de este mundo me alejen de mi asignación. Familia, hemos llegado al término de esta maravillosa, de este maravilloso tiempo. Les mando un abrazo gordo a todos ustedes, el apóstol les manda un abrazo gordo, toda la familia pastoral, les mandamos un abrazo gordo, les amamos mucho. Les recordamos que el día de mañana estaremos conectados de 12:30 a 1:30 hora del Pacífico. Estaremos compartiendo con ustedes un tiempo extraordinario, no se lo pierdan y estaremos disfrutando de todas las demás actividades. Recuerden que miércoles también a las 7:30 de la noche vamos a tener la publicación ahí en nuestra página. Hay reunión de adolescentes de 12 a 18 años. Tenemos el viernes nuestra reunión de jóvenes que son de 18 años en adelante, también 7:30. Recuerden que son horas del Pacífico. Y pues obviamente también el sábado nuestro programa infantil, Embajadores del Reino, a las 12 del mediodía. Y por supuesto nuestra reunión el domingo a las 12 del mediodía. Me despido saludándoles. Gracias desde San Diego, el pastor Yoki José Hernández, Julio Corona, Rosa Ortiz, muchas gracias, pastor, por su impartición. Elizabeth Maldonado, saludos hasta Nueva York. Gracias, pastor, siempre edificando. Buenas noches. Al pastor Julio Corona, saludos, amado pastor Sergio. Un abrazo a todos. Les amamos, les extrañamos mucho, pero sabemos que pronto vendrá el tiempo de estar reunidos nuevamente. Ahí anda otro miembro de la familia ahí sumándose. Bueno, somos despedidos. Un abrazo gordo a todos. Les amamos mucho. Hasta luego.